Bueno, compañeros, buenas tardes a todos. Pone muy contento la cantidad de gente que se está anotando hasta ahora, está arrancada la charla, así que la verdad estamos muy contentos y gracias a todos por participar. Y le voy a pasar la palabra a Maya Volkovitsky, este referente, así que la inicio a esta charla en este Día Patrio. Maya. Gracias Juan. Que Piumato ya está pidiendo la palabra. Sí, Piumato, digan, por favor. ¿Quiere hacer uso de la palabra antes de la presentación? Bien, mudo. Avanzamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, compañeros, compañeras, No, bienvenidos. Ahora sí, dígame, perdón. Por favor. Perdón, compañera. Me había avisado Juan Cruz. Antes de empezar, yo diría que tanto Aris como Isiar saludan a los compañeros, ¿no? Y obviamente para todos, feliz Día de la Independencia, en especial para algunos cumpleañeros como Diego, un compañero nuestro previsional que está escuchando. Así que feliz día para todos y feliz cumpleaños para Diego y para todos los que cumplan hoy en el Día de la Patria. Bueno, si quieren cumplir el deseo del secretario y saludar Isiar, Aritz, nuestros invitados a la actividad de hoy, que igual ahora vamos a presentarlos formalmente para darles la palabra. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva forma de encontrarnos a conmemorar nuestro Día de la Independencia vía Zoom. A veces estas convocatorias pueden ser más grandes porque nos permiten encontrarnos aunque estemos a kilómetros de distancia y reunir a grandes referentes como nos dimos el gusto hoy del pensamiento nacional, como son Isiar y Aritz Recalde, con nuestro secretario, que es otro tanto y más pedazo de la historia, el compañero Julio Piumato. Esta actividad fue propuesta desde el Centro de Estudios Estratégicos Sudamericanos, que dirige el compañero Piumato, y la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, que también encabeza él. Y la idea de hoy no es otra cosa más que reforzar las ideas que nos guían en el cotidiano. Todos los que estamos acá, o la mayoría, tenemos un rol sindical o territorial, pero político al fin y al cabo, y estamos subidos en un barco en medio de una tempestad, como dice Francisco. A veces es una crisis, a veces es una pandemia, pero nadie se sube a este barco si no tiene un destino grande prometido, uno de grandeza. Y por eso hoy vamos a trabajar la conmemoración de nuestro Día de la Independencia como herederos del legado que dejaron grandes hombres y mujeres de nuestra patria, los más lúcidos, los más valientes, y con la misión que nos deja ser sus continuadores. Hoy vamos a atravesar la charla con algunas preguntas que guiaron la propuesta de la actividad. ¿Cuáles son los pilares de nuestra independencia económica? ¿Dónde y cuándo se levantaron esos pilares? ¿Quiénes y cuándo los derribaron? ¿Cuál es la hoja de ruta para conseguir esos objetivos frente a la crisis paralizante y la confusión reinante que tenemos? Y no menos importante, ¿qué rol está llamado a cumplir el movimiento obrero en todo eso? Para los que participan del encuentro de hoy, saben que el diseño de las tácticas cotidianas de lucha aseguran un éxito en las batallas que nos damos si nosotros nos permitimos expandir el horizonte teniendo una visión estratégica. Eso nos da capacidad de ver los futuros escenarios, como dice Piumato, por eso hacemos estos ejercicios, pero también nos templa el espíritu con un sentido trascendente. Así que este ejercicio de hoy apunta a reforzar eso, que es templar nuestros corazones y dar sentido de visión estratégica
a lo que hacemos. Bueno, como les dije, hoy nos va a hablar Julio Piumato, pero también nos van a hablar estos dos grandes amigos del movimiento obrero organizado, que esa es para mí su característica más importante, más que lúcidos referentes del pensamiento nacional. El valor que tiene para nosotros la elección de vida que hacen ellos, que más que estar a la moda progre porque es políticamente correcto, bien pago y mejor reconocido, están de este lado de decir la verdad, aunque cueste, aunque duela, pero es la que nos va a llevar a los grandes destinos. Así que les agradezco a Isiar y a Aritz, los mellizos Recalde, la participación hoy acá, y para abrir la charla de hoy le vamos a pedir a Aritz, que breve CV de Aritz, sociólogo, docente, director de posgrado, investigaciones flamante de la UNLA, escribió varios libros, aportes al pensamiento nacional, su último, el libro sobre Antonio Cafiero, todo lo que producen para todos nosotros, muy, muy recomendables, síganlos, a él y a Isiar en redes, porque todas sus reflexiones son un aporte permanente al cotidiano de nuestra batalla. Así que Aritz, sin más, te pedimos tus palabras. Muchísimas gracias, Maya. ¿Cómo se me escucha ahí? Genial. Muchísimas gracias, Maya. Muchísimas gracias, Juan Cruz, que está ahí atrás en los controles. Obviamente al compañero y a todos los... Voy a ir rápido porque somos 3 disertantes, además tienen 2 hablando mucho y 2 recales. Y me voy a convocatoria que tiene que ver del homenaje que nos la independencia política de julio del año 1816. 1816 se establece la independencia política, se inicia un proceso que tiene, y entre otras, la guerra. La emblemática para nosotros es San Martín, para la Gran Colombia, pues, por intermedio de las armas, una épica emancipadora, y se establece la independencia política. Pero después hay una segunda independencia, que es la del desarrollo integral de las naciones, que es la independencia económica, social y cultural. En el año 1947, Perón, a la provincia de Tucumán, nuevamente, como se había reunido el Congreso que declara la independencia en el año 1816, y firma el Acta de la Independencia Económica. Y el 9 de julio de 1947, Juan Domingo Perón actualiza la idea de la independencia y dice: no hay independencia posible de un pueblo si este pueblo no alcanza su independencia económica y la justicia social de los habitantes de esa comunidad. Y firma un acta de la independencia que se plantea la libertad frente al capitalismo foráneo, dice Perón, y las hegemonías mundiales, y plantea en ese proceso emancipatorio, en esa segunda declaración de independencia, la participación del pueblo y del gobierno. Y en el acta de la independencia lo reitera: gobierno y pueblo. Uno puede tener un gobierno, una cáscara vacía, pero si ese gobierno tiene un pueblo a su vez, bueno, ahí tiene las condiciones objetivas para hacer un proceso de transformación y revolucionario. Entonces Perón dice: el acta de la independencia involucra a un gobierno, pero principalmente un pueblo organizado, que tiene que tener, dice el acta, el derecho al ejercicio soberano propio sobre los bienes económicos. Esto era el 9 de julio de 1947. ¿Y en base a qué principios Perón dice nosotros alcanzamos la independencia económica? Y básicamente a 3 grandes decisiones que había tomado la revolución justicialista. Primero, una reforma financiera; segundo, una reforma del comercio exterior; y tercero, una reforma al funcionamiento del sistema de servicios públicos. Esos 3 grandes trazos de la independencia económica, base de la soberanía nacional en el siglo XX, después se diagraman en un programa revolucionario que es el primer plan quinquenal que Perón presenta en el año 1946 a la Asamblea Legislativa.
La revolución justicialista declara la independencia económica, insisto, por la reforma financiera, comercial y servicios públicos. ¿Qué es la reforma financiera? Abril del año 1946, Perón había triunfado electoralmente en febrero de ese mismo año, pero todavía no había asumido el mando. Y el gobierno que lo antecede, que es el de Farrell, nacionaliza Banco Central y nacionaliza depósitos bancarios. El Banco Central ha sido y sigue siendo el instrumento a partir del cual las corporaciones multinacionales han robado a la Argentina. La ha usado Macri para la fuga de capitales o para la conversión de distintos sistemas de estafa al país. LELIC, LEVAC y distintos mecanismos que la gente no entiende, pero concretamente padece. ¿Sí? Sistemas de regulación financiero que han servido y siguen sirviendo para estafar al país. Para que eso no pase, Perón lo nacionaliza, le crea un directorio eminentemente nacional que le devuelve al país la capacidad de usar el ahorro nacional en función de los intereses de su comunidad. Segundo, nacionaliza los depósitos bancarios. Y esto no quiere decir que le saca la plata a la gente de los bancos, sino que la plata que tiene la gente de los bancos se empieza a volverle a la gente en créditos para la industria, créditos hipotecarios y justicia social. ¿Cuál es el problema de los argentinos? Hoy ponen la plata en un banco y el banco se la roba. Y terminás en el 2001, corralito, corralón y el corralón de no sé qué cosa. Así, digo, más vale explicar con ejemplos, cuestiones que parecen financieras, que son complejas, pero para la vida de la gente son terriblemente simples. Entonces, nacionalización, Banco Central, depósitos bancarios. Hoy el problema estructural del país tiene que ver, entre otras cosas, con esto. Recuperar los resortes financieros. Y lo que le mete mucha manija a Perón son a los bancos de desarrollo. Banco de Desarrollo Industrial, Banco Nación, Hipotecario y Caja de Ahorro y Postal. El Banco Industrial le permitió a Perón acompañar el desarrollo de la producción argentina, financiar desde artesanos hasta productores de heladeras y de autos. Y la Caja de Ahorro Postal era un medio que tenía la gente para ahorrar. Hoy la gente muchas veces no sabe qué ahorrar y compra dólares. Bueno, error, porque el dólar es una divisa que necesitamos para importar lo que necesita el país, no como unidad de ahorro. Entonces, insisto lo mismo, el peronismo para declarar la independencia económica lo primero que recupera es la finanza. El gobierno decide no entrar al Fondo Monetario Internacional, los resultados de la política del Fondo Monetario Internacional están a la vista de todos los argentinos, y además lo que hace el gobierno justicialista resuelve el problema de la deuda externa, compra la deuda externa barata y devuelve un país sin deuda externa. Un país capitalizado financieramente, que no depende para tomar decisiones del Fondo Monetario Internacional y que no le debe plata a nadie. Suena fantástico, pero es la Argentina de la revolución justicialista. 10 años, 46-55. Ahora, Perón declara la independencia económica además porque recupera la administración del comercio exterior. Si uno mira América Latina, uno tiene que entender que cada país tiene su riqueza puntual. Los bolivianos, el gas, bueno, Evo Morales nacionalizó el gas y el petróleo. Los ecuatorianos, el gas o la exportación de bananas. Entonces uno mira, cada uno de estos países tiene un recurso y lo tiene que administrar bien. Uno de los grandes recursos que tenía la revolución justicialista era la exportación del sistema agropecuario, que estaba manejado por 4 grandes consorcios que regulaban el 85% de lo que producía el país. ¿Y cuál era el negocio? Pagarle poco al productor, aumentar los precios de la canasta básica familiar de los argentinos y llevarse toda la plata al extranjero. Eso hoy lo siguen haciendo, no sé si 4, pero no se crean que son muchas más corporaciones. Y para eso el peronismo crea el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Le pagaba bien al productor, vendía al extranjero, cuando los precios estaban bajos no vendía para defender los precios, y generaba condiciones objetivas para que dentro de nuestro país la canasta básica de alimentos sea accesible al pueblo. Y esto lo complementa, nacionaliza el comercio exterior y lo complementa con una política muy inteligente en relación con otros países. Negociaciones con la Unión Soviética, negociaciones con los Estados Unidos. Las relaciones de Perón y Estados Unidos eran importantes porque a Estados Unidos le importábamos maquinaria. Relaciones con Europa y un fuerte impulso a la unidad sudamericana. Y eso hoy en términos de comercio exterior es sumamente vigente, porque hoy nuestro principal aliado comercial es Brasil. Y Argentina le vende al Mercosur, que es un bloque de países regionales, productos con trabajo argentino, heladeras, autos. En cambio, China le vende soja. Entonces, hoy es fundamental para la independencia económica de nuestro país, Sudamérica. Y esa claridad la establece Perón en el primer gobierno y lo organiza por un sistema de convenios con países de América Latina. Y el tercer elemento fundamental son los servicios públicos. Insisto, Perón dice, en el siglo XX ser independiente no es simplemente independencia política, sino es independencia económica y justicia social. ¿Cómo llego a la independencia económica? Haciendo la reforma financiera, hoy el país la necesita. Haciendo la reforma del comercio exterior, hoy el país la necesita. Y tercero,
haciendo una reforma de los servicios públicos de la República Argentina. Se nacionalizan los ferrocarriles que eran de los ingleses. En realidad ese es un cambio, un juego político que hace Perón. Los ingleses habían declarado inconvertible la libra la moneda inglesa. Y en un momento los ingleses dicen, la libra inglesa no la puedes cambiar ni por oro ni por dólares. Entonces al gobierno peronista no le servían para nada esas libras. Entonces, ¿qué hace? Mete esas libras embargadas con el gobierno británico en una negociación con los ferrocarriles. Recupera ferrocarriles, coordinaciones del transporte, telecomunicaciones, empresas telefónicas que las manejaba Estados Unidos, empresa de gas que la manejaba Inglaterra, explotación del carbón, electricidad, petróleo, flota mercante, transporte aéreo, que era Aerolíneas Argentinas, puertos, elevadores de granos y seguros. Y hoy, si ustedes miran en parte entre los grandes problemas estructurales del desarrollo argentino, involucran a estos sectores. Si Argentina no tiene una buena política ferroviaria, no puede competir productivamente, porque el costo relativo de los fletes en Estados Unidos, por decir algo, en China es mucho más bajo que en la Argentina, y eso implica una política ferroviaria. Hoy, si la Argentina no tiene una política inteligente de la administración de los puertos, bueno, ocurre lo que ocurre. Los puertos sirven para que algunas corporaciones se enriquezcan, ¿no? O incluso para solventar el crimen organizado, porque por los puertos entra y sale el delito. Y ni que decir la flota mercante, los medios a partir de los cuales nosotros llevamos la mercadería al mundo, y el mundo trae las mercaderías para acá. Hoy eso son actividades totalmente extranjerizadas que la revolución justicialista recupera. Y lo mismo hace, insisto, con elevadores, granos, seguros y otras áreas fundamentales. Y para que se entienda, un servicio tiene que ser público. ¿Qué no es público? Bueno, 4 años de Macri con las tarifas por el cielo, que los negocios tenían que reorientar sus funciones a pagar la electricidad, el gas y el agua. Bueno, eso no es un servicio público. Ahí deja de ser un servicio público, porque deja de ser un instrumento para apuntalar el desarrollo y se vuelve un fin en sí mismo. Entonces la revolución justicialista, insisto, declara la independencia económica y la afirma centralmente a partir de estas 3 reformas: financiera, comercio y servicios públicos. Y lleva este concepto revolucionario de la administración nacional de las principales riquezas de la República Argentina a una programación. Primer plan quinquenal. En octubre del año 1946 la revolución justicialista lo presenta en la legislatura, lo aprueba, se inicia en el 47. Después va a haber un segundo plan quinquenal. Y en líneas generales, ¿qué decía este plan quinquenal? Tenía un capítulo sobre gobernación del Estado, hablaba, por ejemplo, de los territorios nacionales, se provincializaron muchos territorios nacionales. Roca ocupó la Argentina y creaba territorios nacionales que eran lugares que no tenían autonomía, en realidad los gobernadores los ponía al Poder Ejecutivo. Entonces se crean provincias, es un programa integral de desarrollo. Integral, que hablaba desde la creación de territorios nacionales, la distribución demográfica en Argentina, hoy concentrada principalmente en la provincia de Buenos Aires, tenía un apartado fundamental sobre defensa nacional, y tenía, lo que me interesa a mí rescatar, un apartado sobre la cuestión económica. Cuestión económica que la revolución justicialista plantea de una visión nacional estratégica y desde un punto de vista social, la economía con fines sociales, y el plan quinquenal tiene una parte importante orientada a la sanción de la legislación obrera. El plan quinquenal eran 27 leyes, al desarrollo de la infraestructura de salud, al desarrollo de la infraestructura de educación. Para que se entienda, hasta 1949 se pagaba la universidad en la Argentina, hasta 1952 se pagaba la escuela secundaria en la República Argentina. Perón construye en 10 años más edificios escolares que toda la historia anterior que lo precedió. Y después construye, diagrama un programa económico, y con esto voy a terminar. ¿Cuál era la idea económica de la revolución justicialista? O sea, ¿cuál era la idea de la independencia económica que Perón entendía era la base de la soberanía del siglo XX? Era independencia económica y justicia social. Perón pensó un norte industrializado con siderurgia. La población del norte, además, tenía toda una cuestión geopolítica de las relaciones entre Argentina, Brasil y otros países con los cuales nuestra República Argentina disputaba en su momento. Entonces Perón pensó, un norte con actividad siderurgia, saco el hierro, lo hago acero, con acero hago autos, barcos, aviones, heladeras, muebles, acero. Un norte siderúrgico, Altos Hornos Zapla, después el Turco Mena lo privatiza. Hacia el centro mediterráneo, hacer un polo metalmecánico y aeronáutico. Córdoba fue punta para la producción de autos, Córdoba fue punta en la producción de tractores, Córdoba fue punta en la producción de aviones. Industria pública y privada, metalmecánica, y hoy lo sigue haciendo, pero con un nivel de extranjerización y de capacidad de producción mucho menor que en esa época. Hoy se producen autos, pero buena parte de esos autos
tienen gran cantidad de autopartes importadas. La revolución justicialista plantea sustituir, insisto, un norte en Jujuy, imagínense país siderúrgico con altos hornos a placería, sería la Alemania de Sudamérica. En Córdoba, la provincia mediterránea, con un polo aeronáutico y metal mecánico, que hacía tractores, barcos, aviones, autos, motos. Una Tucumán ferroviaria con los talleres de Tafí. Argentina, un país tan extenso, la política ferroviaria y de producción naval es parte de la soberanía. Un país tan grande, sin ferrocarriles y sin barcos, y no es un país prestado, es un país de rodillas, alguna potencia de turno. Tucumán ferroviaria con los talleres de Tafí. Hoy buena parte de los ferrocarriles se importan de China con llave en mano, vienen cerraditos, como quien dice, hechos en China, con trabajo chino, con tecnología china. Y en el sur, Perón había planteado una política de ocupación del territorio real, y para ocupar el sur, Roca le había puesto cuarteles, Perón le pone industria, que es un concepto nuevo de la soberanía, el ejercicio real del territorio. Roca lo había hecho por intermedio de cuarteles y territorios federales, Perón le pone industria y continúa el desarrollo y expansión del sistema educativo y cultural. Y el sur crea un polo químico y energético con YPF a toda máquina, incluso hacen un gasoducto de miles de kilómetros de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, una obra faraónica que vincula, en términos de producción energética, el sur y el polo industrial bonaerense. Y Buenos Aires, o la Pampa Húmeda, Perón planteaba la diversificación de la Pampa Húmeda, un sector agropecuario dinámico, que hoy es fundamental, porque el sector agropecuario genera las divisas que la Argentina necesita, pero el problema del sector agropecuario es que no genera el empleo que la Argentina necesita. Hoy la Argentina tiene muchos desempleados y lamentablemente el sector agropecuario no puede generar ese trabajo. Entonces Perón plantea tecnificar el campo, o sea, una reforma en el campo sin meterse y matar gente, como había sido la Revolución Rusa, o después la Revolución Cubana, o incluso la Guerra Civil Española. Perón plantea una transición pacífica a la modificación revolucionaria del rol del sector agropecuario en la Argentina. Una revolución sin sangre. Tecnifico el campo, le hago producir más y le quito las divisas vía nacionalización del comercio exterior. Y finalmente Perón plantea una provincia de Buenos Aires industrializada, con algunos nichos sumamente de punta, como la industria naval en Astilleros Río Santiago, y con todo un sector que hoy lo conocemos como el conurbano bonaerense, huesos tejidos industriales, vinculados al proceso de sustitución de importaciones. ¿Qué decía Perón? Bueno, tenemos que producir en nuestro país lo que importamos afuera. Hoy, para decir algo, televisores, computadoras, y ese proceso tuvo un nivel alto de éxito, al punto que Perón devuelve un país industrializado, un país sin deuda externa, y un país con pleno empleo. Sin pobreza, obviamente. Hoy Argentina tiene pobreza, yo creo que con el rollo del coronavirus, cercana al 60%. Una deuda externa cercana a los 300.000 millones de dólares sobre un PBI de 500.000 millones de dólares. Y los principales resortes de la soberanía nacional están en manos extranjeras. Entonces yo creo que hoy, como en el 47, hablar de soberanía política es hablar de independencia económica y de justicia social. Muchas gracias. Maía, a ver si le podemos pasar la pala. Me bloquean el audio. Me bloquean el audio. Gracias, Aritz. Clarísimo. Bueno, para continuar le vamos a pedir a nuestra compañera Isia Recalde, la presento formalmente. Ella es licenciada en Letras, docente de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, autora, coautora, pero con Aritz, pero fundamentalmente de nuestra obra de cabecera de estos tiempos, Eva Santa del Pueblo. Madre platense, amiga del movimiento obrero organizado en general y de los trabajadores judiciales en particular. Y más importante que todo, una misionera de la doctrina justicialista en todo el territorio nacional, allí donde el pueblo organizado la convoca. Te agradecemos a vos, igual que a tu hermano, el tiempo, y te pedimos las palabras que pensaste para nosotros para el día de hoy. Gracias. Bueno, gracias, Rusita. ¿Se escucha y se ve?
Perfecto. Bueno, no, porque se cortó la luz justo en casa cuando estaba hablando Arix, así que conecté en el teléfono, me perdí un ratito de su intervención. A Dios gracias, el organizador del evento no tiene nuestro apellido, porque si no hablarían de nepotismo, muchos recaldes. Bueno, muy agradecida a las palabras de la Rusa, a todos los compañeros del sindicato, a todos los compañeros que se están sumando a la actividad, y centralmente a Julio Piumato. Y bueno, es de bien agradecido el peronismo, y hay que decir que cuando le planteamos a Julio cualquier tipo de patriada, siempre le da para adelante, y no solo que le da para adelante, sino que la milita, y estoy pensando, digamos, en el pedido de santificación al Vaticano de Eva Perón, el armado de altares, la reivindicación de Isabel, y uno de los pocos compañeros en el campo nacional que siguen hablando de la doctrina justicialista con el convencimiento de que solo a través de la doctrina de Juan Domingo Perón la Argentina se va a poner de pie andando hacia el futuro. Uno de los pocos tipos que habla del modelo argentino para el proyecto nacional, y de más está decir que lleva adelante la discusión de las paritarias un peronismo genuino. Así que bueno, yo voy a ser muy breve, así lo escuchamos a él, y voy a retomar centralmente el cierre que pude escuchar de Aritz. Y qué voy a decir en principio, digamos, en el Día de la Independencia hay que decir que la Argentina lamentablemente no es independiente, que somos un país colonial de rodillas al extranjero, y que fue reocupada por el imperialismo anglosajón y otras banderías foráneas, sean canadienses, chinas o de la extranjería externa. Y esto, digamos, implica que la cuestión de la dominación y de la dependencia externa de la Argentina, de un país postrado, es la gran vergüenza nacional que los argentinos nos debemos discutir en profundidad en la actualidad. De Martínez de Oz al día de la fecha, esto es del año 76 a la actualidad, sin solución de continuidad, la riqueza que produce el sudor de los trabajadores argentinos drena al extranjero. Este es todo el aparato del saqueo planificado, continúa andando en complicidad con las dirigencias del 83, reitero, a esta parte. Lo que explica que un país rico en producción de alimentos y recursos naturales condene por décadas a la mitad de la población a vivir de comer y de revolver de la basura, y lisa y llanamente a morir de hambre en cualquier barrio de la provincia de Buenos Aires y del país en su conjunto. Y que además, digamos, todo un circuito de hambre y desolación completado por un aparato cultural neocolonial, entre liberales y progresistas, en la posta entre liberales y progresistas, que lo único que nos ofrece es endeudamiento, subsidios de hambre, y fundamentalmente hoy con fuerza en la Argentina, ideología de género, control demográfico y aborto, digamos. Aborto. La discusión del aborto habla del nivel de decadencia que vive la Argentina en la actualidad, y centralmente en nombre del peronismo, cuando históricamente el peronismo había tenido una política demográfica independiente para el pueblo argentino. Hoy parece que los hijos de los pobres le salen muy caros a la dirigencia nacional. Entonces, digamos, una Argentina postrada, podrida del neoliberalismo y espiritualmente profundamente golpeada, y que supo tener ese patriotismo del que habló Ares, del julio del 16, y la voluntad de grandeza nuevamente en otro julio del año 47. Y que además vuelve a refundarse en la última gestión del gobierno justicialista, a la que me voy a referir muy brevemente. El último Perón, tan golpeado en la actualidad por derecha y por izquierda, el Perón del Pacto Social, el Perón de la Unidad Nacional para la Reconstrucción de la Argentina, del Plan Trienal, del Modelo Argentino para Proyecto Nacional, y el Perón que vuelve a ratificar en el año 74, además de la vigencia de las tres banderas doctrinarias, la vigencia de la tercera posición y de la comunidad organizada. Y que deja una Argentina con poder nacional y dignidad, de la mano de la primera presidenta mujer que tuvo el mundo en su conjunto, que fue Isabel, deja, Isabel, digamos,
primera presidenta mujer de la Argentina, con un aval del más del 63% de los votos, y que en solo un año de gobierno y golpeada de derecha a izquierda, nos deja una Argentina, y escuchen con atención, porque parece, digamos, que esta Argentina épica que supimos ser, hoy no existe ni como cita. En menos de un año de gobierno, ¿qué logra? Logra nacionalizar las bocas de expendio de las petroleras multinacionales. Nacionalizar los depósitos bancarios, que corta de raíz esa medida la timba financiera y pone el ahorro nacional al servicio del pueblo y del desarrollo de la nación. Nacionalización de depósitos bancarios, cuya anulación permitió el alevoso robo de todos los bancos en el año 2001. Que decreta la compañera Isabel, el último gobierno justicialista, el arresto del directorio de Bungebor por la subvención a la guerrilla, que sanciona una ley del Sistema Nacional Integrado de Salud de envergadura en el mundo en su conjunto, que sanciona la revolucionaria ley de contrato de trabajo vigente en la actualidad, que permite, digamos, que una de las grandes herencias del justicialismo, que fue el modelo sindical argentino, continúe en pie. Que no contrajo ningún empréstito, porque salvo los gobiernos justicialistas, el resto de los gobiernos de la Argentina en los 200 años de vida política independiente digo entre comillas, endeudaron el país e hicieron que el pueblo argentino con sangre, sudor y lágrimas le pague el saqueo a los gringos. Que además, digamos, le dijo que no al Fondo Monetario Internacional en los 10 años de revolución justicialista y en los últimos años de la última gestión de gobierno justicialista en términos integrales. Que dejó un país con pleno empleo, sin planes asistenciales ni de trabajo precario estatal que priman del 83 a esta parte. Que llevó adelante un plan de vivienda comparable únicamente con los 10 años de la revolución justicialista clásica, el plan Alborada, el 17 de octubre, el Eva Perón, que anuló los leoninos convenios con multinacionales, y cito el caso de Siemens y de la ITT, que dio por tierra con el negociado que colocaba por 50 años la producción siderúrgica argentina en manos de Brasil, que dio por tierra además con el contrato de la Ítalo, que pretendía venderle al Estado una empresa que ya pertenecía a la nación, que suspendió el negociado de valores internos y de bonos externos, que suspendió otra gran timba de la clase dirigente argentina con el extranjero, que era el negociado del Banco Popular Argentino. Digamos, toda una serie de políticas de defensa de la soberanía de los argentinos. Que sancionó la ley de represión de la subversión, incorporando además la represión de la subversión económica, que sancionó la ley de represión al narcotráfico, y esto hay que decirlo, porque Isabel lo dijo con mucha claridad, y del 83 a esta parte se le escuchó muy poco. ¿Y qué sucede hoy? El narcotráfico financia las campañas políticas que nos matan a los pibes por consumo de paco y otros estupefacientes en los barrios más pobres de la Argentina, que los matan como moscas, que realizó una reunión de gabinete en la Antártida, que llevó adelante además toda una serie de medidas vinculadas a la soberanía cultural de los argentinos, proyectando una ley nacional de prensa, nacionalizando las agencias de noticias que estaban en manos extranjeras. Se incorpora al patrimonio nacional en esta época el canal 7 y 36 radioemisoras comerciales, nacionaliza el actual canal 9, 11 y 13, nacionaliza la editorial Codex, entre otras medidas vinculadas a recuperar la conciencia histórica de los argentinos y la soberanía científico-tecnológica del país. Y esto dicho muy ajustadamente, y reitero, en un año de gobierno y hackeada de derecha a izquierda con plata del imperialismo, se llevó a cabo un proceso de revolución nacional que en términos de medidas de bienestar para el país no le llegan ni a los tobillos a 4 décadas, más de 4 décadas de gobierno del 83 a esta parte. Por eso me parece, digamos,
que recordando esta épica, Aritz se recordó los 10 años de justicialismo histórico y la ratificación que sin independencia económica difícilmente la Argentina pueda realizar su independencia política, esto, tomar decisiones soberanas en el terreno de la política y menos redistribuir la riqueza en términos de justicia social, me parece que es necesario, digamos, y urgente que los argentinos, y concretamente los hombres y mujeres consustanciados con la independencia de la Argentina, ratifiquemos en principio la fidelidad a la doctrina de la tercera posición justicialista, que es la independencia genuina del país, con una soberanía integral en lo económico, en lo territorial y en lo cultural, que es la verdadera independencia del país. Independencia y doctrina que nos podrían señalar en la actualidad, que qué implica la discusión en el país colonial, retrotraído, les diría, a un país previo al justicialismo, porque hoy nosotros perfectamente podríamos ratificar la bandera de forja de somos un país colonial y queremos ser una patria libre. ¿Qué implicaría hoy volver a poner la épica del justicialismo y esas hojas de ruta integrales que nos legó Perón, Eva Perón e Isabel Perón? Por ejemplo, decir que la independencia económica reclamaría en la actualidad una nueva ley de entidades financieras, que implicaría además la nacionalización del aparato productivo de las empresas de servicios públicos, una nueva ley de inversiones extranjeras, la transferencia de tecnología de las empresas privadas al espacio estatal, un plan de industrialización. Sin industria, la Argentina es una colonia ligada al extranjero que saca materias primas e importa tecnología y manufactura, que debe completarse en un plazo limitado, y que además genera trabajo genuino. Uno diría en términos económicos, ratificar la idea de independencia económica y recuperar lo que se saqueó de Martínez de Oz a esta parte. De la mano, digamos, de la idea de independencia política, que nos exigiría a los argentinos en la actualidad empezar a decirle con claridad a nuestra dirigencia que es necesario que la Argentina recupere una política internacional independiente de las grandes potencias y de los centros de poder mundialista, FMI, Banco Mundial, Soros y demás portadores de políticas de infamia hacia la Argentina. Que exprese una definición clara en relación a la usurpación británica de nuestras Islas Malvinas, que vuelva a ratificar la necesidad de que la Argentina tenga una política demográfica nacional como política de defensa fundamental para defender nuestros recursos naturales y para poblar y preservar el territorio nacional en su conjunto, a la vez y atado fuertemente con la discusión del endeudamiento externo y con el énfasis puesto centralmente en repudiar toda deuda que sea ilegítima y fraudulenta. A la par que esta independencia económica y la toma de decisiones autónomas en el terreno de la política nos permitiría decir que justicia social en la actualidad implicaría un sistema de distribución del ingreso que vuelva a garantizar, como garantizó el peronismo en sus 3 gestiones de gobierno, que los trabajadores tengan al menos el 50% de la renta nacional, y que implicaría además decirle a la dirigencia: queremos salarios dignos y suficientes para el pleno desarrollo de la familia argentina, conjuntamente con un sistema de educación, salud y seguridad que permitan una vida digna para todos los argentinos. A la par de que estas 3 banderas clásicas del justicialismo van a caminar siempre y cuando los argentinos, además de recuperar nuestra épica, hagamos el esfuerzo por volver a discutir la conciencia histórica y la ratificación de los valores propios de nuestra comunidad, que son profundamente humanistas y profundamente cristianos. Entonces me parece que independientemente de las malas, porque realmente la situación de la Argentina es muy, pero muy complicada. Aritz hablaba de un 60% de pobres. Eva Perón nos enseñó a los justicialistas a decir que la pobreza
no era estrictamente una cifra, sino que es un pobre, era una llaga en el corazón de cualquier argentino de bien, volver a ratificar nuestra épica, ese país que fuimos y que podemos volver a ser. Y para hacerlo que se necesita además un profundo patriotismo, y estar consustanciado que el amor que tenemos por la patria implica una pelea, y esa pelea sin doctrina, sin voluntad patriótica y sin recuperar el sentido heroico de la vida que nos pedía Juan Domingo Perón, difícilmente se realice. Bueno, muchas gracias compañeros, y con muchas ganas de escuchar a Julio. Gracias, Iciar, por tu intervención, por tu tiempo. Bueno, vamos 1 hora de actividad. Lo digo antes de introducir a nuestro compañero secretario general, que suele excederse en el uso de la palabra, pero como usted es el conductor, lo vamos a dejar para su discreción, la utilización amplia, o dejarle un margen a las preguntas. No la vamos a extender más de 2 horas. Si le parece y está de acuerdo y suscribe la propuesta. ¿A favor? Perfecto. Perfecto. Bueno, sin mayores presentaciones, le damos la palabra a nuestro compañero secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, y secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo, lugar que honra hace mucho tiempo, siendo una voz que brinda estos aportes de una visión estratégica y más que nada una voz muy valiente en tiempos donde hace falta. Así que, Julio, queremos escucharte y guardarlo para el recuerdo. Así que tus palabras, adelante. Gracias. Bueno, lo dije al comienzo, feliz día de la independencia para todos y todas los que están acá en el Zoom, los que están siguiendo por YouTube. Gracias a todos los que manejaron la parte técnica para hacerlo posible. Fundamentalmente gracias a Aritz y a Iciar. Yo quería juntarlos, ellos tienen, como nacieron juntitos como gemelos, todo el proceso de gestación estuvieron juntos, ahora prefieren cada uno por su lado. Pero no, es por el respeto mutuo que se tiene, pero para mí era fundamental, era mi sueño juntarlos en una charla compartida, y era una oportunidad muy, muy, muy especial esta, ¿no? La de este aniversario. Yo quería, es muy difícil hablar después de 2 exposiciones tan completas, pero vamos a tratar de ir completando, ¿no? Todo este tema de lo que festejamos hoy doblemente, yo quería 2 cuestiones. La primera es la situación, ¿no? La situación que vivimos en la Argentina, porque todo dice, no, ahora es muy difícil, ahora no se pueden hacer las cosas, ahora... hoy, cuando rememoraba en 1816, recordaba qué situación estaba nuestra América en 1816, donde los españoles habían retomado el control totalmente, había sido derrotado Bolívar, se había tenido que fugar a Jamaica, ahí donde hace la famosa Carta de Jamaica, por la expedición española. Chile había caído, Portugal preparaba ya la invasión que hizo a fines del 1816. En las Republiquetas la expedición, la tercera expedición al Alto Perú había sido aniquilada en Sipe-Sipe, en Bolivia. Las Republiquetas bolivianas que habían hecho todos esos años de resistencia heroica, ahí por eso siempre recordamos a Juana Zurduy, ¿no? Una de las luchadoras, ¿no? de esa sublevación de las republiquetas del Alto Perú, como se llamó, porque eran casi ciudades-estado que se levantaban. También estaban siendo aniquiladas una por una. Así que quedaba esto, y
y como pasa siempre en los momentos de la historia, hay patriotas y no tanto. San Martín, que era gobernador de Mendoza, que armaba por su cuenta y con el apoyo de algunas provincias del interior, poco apoyo de la nación, que armaba su ejército de los Andes, necesitaba la declaración de independencia, ¿no? Y le escribía a Godoy Cruz, a un diputado mendocino, y lo instaba. Y Godoy Cruz le decía, declarar la independencia no es soplar y hacer botella, ¿no? Para ver un poco también lo que era la clase política de entonces, ¿no? Bueno, ahí San Martín presiona a Belgrano, presiona y se define la declaración de independencia. Así que en el peor momento y nunca más caímos bajo el yugo de una potencia extranjera, ¿no? El yugo político, digamos, fue para siempre. Lo de Perón lo mismo. Digamos, el mundo se acababa de terminar la guerra, se dividieron en dos como si fuera la naranja de una canasta el mundo, y Perón quedó parado con la posición con el planteo de la tercera posición. Cualquiera diría, plantear una tercera posición en un mundo que ya definió es una locura. Bueno, Perón tuvo ese patriotismo y fue seguido con ese movimiento obrero, con ese pueblo que lo acompañó para poner en marcha esa revolución. Y como decía bien Aris, en el primer plan quinquenal, ella plantea los objetivos, porque nunca se plantearon objetivos en la Argentina, ninguno de estos grandes líderes, sin marcarnos el lugar y el camino donde íbamos. San Martín siempre dijo por dónde quería ir, y por eso cerró, a pesar que lo acusaban de traidor, el directorio de Buenos Aires, ya había cerrado con Güemes la defensa del norte, y Güemes del norte fue fundamental en la tarea libertadora de San Martín porque frenó 7 invasiones. Hicieron el Ejército Real de Cusco, que era la fuerza de élite de España acá en Sudamérica. Bueno, todo eso sin patriotismo parecía imposible, pero Perón marcó, San Martín marcó el destino. Perón marcó claramente a dónde iba. Esta definición que es el título de esta charla, sin independencia económica no hay justicia social. Perón lo había dicho, como bien lo planteó Aris, en el primer plan quinquenal, cuando él explicó que era imposible, que la Argentina necesitaba acabar con toda forma de colonialismo foráneo, y decía claramente que ese colonialismo pasaba por la dependencia de las finanzas internacionales o transnacionales. Ya el fenómeno financiero que explotó por 1000 desde entonces en el mundo ya marcaba la tendencia del dominio pseudo-colonial para estas tierras. Y Perón lo marcaba y decía que sobre las bases, había que construir las bases económicas de una nación, que eso nos iban a llevar al bienestar. En 1946 ya planteó el objetivo y ahí lo recorrió con la brillantez que lo explicó Ari. Yo solo agregaría, para ver la concepción integral que también describía Iciar, en la visión geopolítica de Perón. Porque ese plan de desarrollo que explica Ari no fue accidental. No eligió el polo industrial de acero en el norte, porque en Bolivia tenía las grandes reservas de hierro y ella pensaba un desarrollo integral de toda la región sudamericana, que políticamente trató de hacerlo con el ABC. Tampoco fue accidental que hiciera el polo de desarrollo aeronáutico en Córdoba, porque Córdoba geopolíticamente era el lugar más alejado de la frontera, si bien no tenía hipótesis de conflicto regional con los vecinos, porque al contrario planteaba la unidad. Desde cualquier concepción militar, vos tenés que, lo más potente que es tu fuerza aérea, tiene que estar lejos de cualquier ataque. Por eso Córdoba no fue un accidente, el centro del país continental.
Así los franceses, cuando después de la Primera Guerra Mundial, no, perdón, después del 70, ya cuando desarrollaron toda la cuestión de la industria aeronáutica y después de la Primera Guerra Mundial, instalaron su polo, que hoy sigue siendo el polo aeronáutico, lo instalaron sobre los Pirineos. Era lo más lejos de Alemania, que era el principal por aquel entonces foco de conflagración. Todos los países buscan, cuando tienen conciencia nacional, buscan en su territorio desarrollar como se debe, y Perón lo tenía. Por eso lo del sur, por eso el polo petroquímico en el sur, porque estaba el petróleo en el sur, pero también eran las bases de un desarrollo continental. Y por eso Perón desarrolló la Marina Mercante, y por eso el mapa oficial de la Argentina pasó a ser el mapa bicontinental, que afortunadamente pudimos nosotros volver a establecerlo, o proponer o participar en el establecimiento, a pesar que en muchos lados todavía no se lo utiliza, de que la Argentina no termina en el canal de Beagle, ni la Antártida Argentina es una Atlántida perdida en medio del océano, como está en los mapas escolares con que nos criamos todos nosotros, sino la Argentina termina en el Polo Sur. Y por eso constituyó la segunda flota mercante más importante del país y tenía pensado desarrollar fielmente todo el desarrollo de la pesca en defensa de ese mar argentino. Y por eso la Thatcher le echó la culpa del tema Malvinas, porque en esa concepción integral de la nación, Perón reinstauró en la currícula educativa de todos los niveles el tema de las Malvinas, que las Malvinas eran argentinas. Y por eso todos nos crecimos, los más grandes, los más chicos, con ese tema, y por eso sentimos tanto la causa de Malvinas como una causa profunda del ser nacional. Pero también miró hacia el sur, y Perón, con el genio de Pujato, desarrolló el tema de la colonización de la Antártida, porque sabía ya que la Antártida era el continente del futuro, y la explotación de las riquezas de la Antártida se le iban a disputar todos los países del mundo, como está pasando hoy día, más allá que en la neutralidad del pacto antártico permite que avancen más las naciones más poderosas que las nuestras. Pero Perón tenía, cuando cayó en el 55, ya estaba definido la instalación del primer pueblo permanente en la Antártida. Iba a ser la Argentina, en lo que era y sigue siendo hoy la base Esperanza del Ejército. Estableció las bases más australes, allá, la base Belgrano, la más cercana en ese momento que había al Polo Sur. Cómo era toda una concepción integral. Entonces la independencia económica se desarrollaba en una integralidad que hacía o jugaba con la cuestión de la soberanía política, y eran las bases de la justicia social. Pero también esa dificultad que estaban generadas no para Perón, porque en el 46 no se dividía el mundo pensado en el Perón. Sí, los que se dividieron el mundo pensaban qué hacer con Perón, que ya era una realidad a nivel mundial por la potencialidad que la Argentina tenía y por la claridad que Perón tenía en materia de proyecto de la tercera posición independiente. Pero cuando vuelve Perón vuelve ya con la crisis del petróleo, la crisis que genera la creación de la OPEP, y cuando se disparan los precios del petróleo, que el genio de Kissinger, el genio maldito de Kissinger, supo manejar para evitar que los petrodólares le coparan el sistema financiero internacional, que estaban en condiciones por la acumulación de petrodólares, y los canalizó, después de fracasar en una agencia central de energía, los canaliza a través del Fondo Monetario Internacional y de garantizarles una buena tasa de interés, y ellos le manejaban la plata de los petrodólares. Cuando pasó eso, ¿qué hacían con todos esos petrodólares? Porque para pagar a los árabes tenían que sacar la plata de algún lado. Y ahí vinieron las dictaduras en América del Sur, porque no podían sacársela a los países soviéticos. África no estaba en condiciones de dar nada, y nosotros éramos
el fruto, como siempre, el vergel para hacerlo. Y que se aceleran esos golpes porque volvía Perón, y Perón llega a la Argentina con un país rodeado. Y lo que faltaba fue en septiembre, mientras nosotros festejábamos o nos preparábamos para el festejo del triunfo de Perón, cae Allende en Chile y se termina de cerrar el bloqueo continental. Y recordemos que Perón, en ese concepto de soberanía, que también lo tenemos que tener presente para el hoy, decía como enseñanza de esos primeros 10 años gloriosos, por eso no es que no lo sabía, no lo pudo plasmar por las debilidades del proceso en Brasil que llevaron al asesinato, ya claramente está planteado, no fue suicidio, sino lo mataron a Getúlio Vargas, que no pudo consagrar ni siquiera el ABC que estaba en su mente. Y Perón, en América Latina ahora nunca, nos dice que el problema que tuvo es que se puede hacer una revolución nacional e instaurar la justicia social. No es tan difícil y Argentina lo demostró. Ahora, para perpetuarse, digamos, para consolidarla y seguir adelante, un país no alcanzaba, sino había que ir al continentalismo y teníamos que unir a toda la región. Es decir, y en el 74 trató eso. Recordemos que muchos dicen que ahí quemó los últimos cartuchos de su vida, a pesar de las condiciones que estaba. En el poco tiempo que fue presidente, viajó a Uruguay, viajó a Paraguay, y iba a viajar incluso a Chile. Y no era un problema ideológico que Pinochet, que nada. Era un problema de generar una realidad continental que se impusiera a los cuestionamientos y a las presiones externas. Así que hoy cuando hablamos de la deuda externa, hoy cuando hablamos de todos los males que tenemos en la Argentina, no son las realidades internacionales, no son peores, ni las de 1816, ni las de 1946, o 45, ni las de 1973. No son peores, porque hoy ya estamos casi en un multilateralismo. Y hemos hablado cuando vino Dugin nos decía, para países como la Argentina, que hay 7, 8 países del mundo con características similares a las nuestras, no pasó Perón, eso sí, pero hoy estos países se pueden manejar bien equilibrando en las canastas de las 3 potencias hegemónicas que son Estados Unidos, China y también la Federación Rusa. Así que, ¿y por qué no lo podemos hacer? Si tenemos el saber cómo, está el proyecto, el modelo argentino para el proyecto nacional que con claridad nos hablaba Iciar. Y bueno, tenemos que tener el patriotismo de hacerlo, porque tenemos las organizaciones libres del pueblo, tenemos al movimiento obrero. Ese fue el genio de Perón. Encontrar el sujeto social organizado que le diera continuidad a la revolución justicialista. Y no era el único, él pensó otras estructuras, pero evidentemente la mejor, la que canalizó mejor, fue el movimiento sindical, que pudo sobrevenir a todas las desgracias que vivió la Argentina después del 55, incluso en la vuelta el asesinato de su secretario general, que Perón dijo, me cortaron las manos, y no sé por qué después le robaron las manos a Perón también, ¿no? Habrá que ver ese tema. Pero en toda esa realidad, en toda esa realidad integral, vemos que hoy estamos en condiciones. Obviamente hace falta patriotismo. Valores lo tenemos en nuestro pueblo. Está la solidaridad, está el concepto de amor, está esa visión de la igualdad, si bien cascoteada, permanentemente cascoteada por las fuentes de poder internacional que generan ideologías minoritarias tendientes a segregarnos como pueblo. Son las teorías de la división. Si nosotros tenemos por delante la unidad nacional, tenemos que tener principios básicos. Esos mismos que trajo Perón, no es que cambió. Perón, cuando hablaba del peronismo del 46-55, parecía que era todo.
porque era un proyecto de nación que incluía todo. Después la misma dinámica de la política fraccionó hasta Perón, al final cayó el peronismo y antiperonismo y todo, y Perón vino con un salto cualitativo cuando planteó para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Pero no era una consigna vacía, no era todos somos buenos, miremos, cantemos y sigamos manteniendo las cosas como están. Perón lo decía desde la profunda convicción de que la única manera de sacar la Argentina adelante era con una unidad nacional. Y había que dar cualquier paso necesario sin bajar los objetivos, que es la independencia económica y para llegar a la justicia social y una soberanía íntegra, pero sin bajar las pequeñas miserabilidades de los hombres o los dirigentes que generan divisiones donde no las hay. Por eso siempre el saber a dónde vamos, el saber el fin del camino, es la base fundamental de cualquier proyecto de país. Porque vos, ¿cómo convences al otro? ¿Cómo integrás al otro en un mismo proyecto cuando tenés intereses diferentes? Los integrás diciendo, mira, vamos para allá. Y en el camino para allá, vos, fíjate qué puede hacer vos. Y podemos hacerlo todos juntos, porque tenemos que ir armando el camino. Esos eran los planes, la planificación, que le permitían a todos ver hacia dónde iba el país y cómo iba a llegar, y cómo cada uno de los partecitas de la Argentina tenía un lugar en ese proyecto, tanto en proyectos estratégicos como proyectos coyunturales, como la vivienda, la educación, todo estaba planificado. Entonces, eso, como yo digo siempre, eso significa hoy por hoy, tiene un valor la planificación económica y social fundamental, porque hoy nos recupera en el contrato electoral que está tan devaluado. Nadie dice, la verdad, ya está establecido. No, lo instauró Menem con ese sincericidio que tenía, que no le importaba nada, al decir que si digo lo que iba a hacer no me votaba nadie. Y hoy tenemos un gobierno que dice que el plan económico es un secreto. Y bueno, todas estas cosas, porque están mirando el interés de los poderosos y no miran que realmente el pueblo argentino tiene que conocer y tiene que unir las banderas. Entonces, yo creo, lo dijo Aris, en eso coincidimos, lo dijo Iciar también. Nosotros hoy tenemos que recuperar, para esa independencia económica, las bases de decisión nacional. La unidad nacional, decía, el sindicalismo tiene un rol fundamental. Y también lo marcó Perón. Lo marcó Perón en el 45, cuando el movimiento obrero no era la fuerza, era la fuerza emergente, pero no era la estructura sólida que fue después. Y Perón el 17 de octubre no era gobierno. Esa visión de Perón le dijo a todos los trabajadores que estaban en la Plaza de Mayo, cuando le da el consejo final, únanse trabajadores, que sobre la unidad de los trabajadores construiremos la unidad de todo el pueblo argentino. Estaba clarito, y los trabajadores tomado eso con derechos y obligaciones. Siempre Perón planteó la obligación. Cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. Y esto implica valorar el esfuerzo personal aportando al sentimiento de una comunidad. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. No vamos a estar nosotros manteniendo a alguien que no solo por la crisis económica, sino porque se acostumbró a vivir de arriba. Entonces, están los que dicen los planeros, esto, no, generemos conciencia y cultura para que nadie pretenda sacar ventaja de una situación de injusticia social como la que vivimos hoy. Y esto es lo que hacía Perón, porque Perón no solo era una doctrina económica, Perón también era una doctrina en toda su integridad. Era una suma de valores, una visión del mundo, de la sociedad y del hombre, que esto hoy lo plantea nadie con la misma claridad que el Papa Francisco. Digamos, es la continuidad espiritual, digamos, Francisco, llevada al mundo más grande
de esa práctica que Perón instauró en la Argentina. Y en ese camino, lo mismo que planteó Iciar, que planteó Aris, como comenzó, hoy vuelve a ser lo mismo de siempre. Si nosotros no recuperamos las bases de nuestra decisión económica, estamos condenados al fracaso. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a aceptar el statu quo, lo que nos queda después del saqueo, no alcanza. No alcanza. Entonces, es imposible la unidad nacional sin recuperar las bases de decisión económica. Porque sacado el saqueo, lo que nos queda nos vamos a ir peleando. Y productores, esa pelea que hoy se incrementa en todo el continente para que nadie pueda hacer política. Ni los que somos nacionales y populares, ni los que son progresistas, ni no. Nuestro continente está prácticamente en todos los países dividido en dos. ¿Por qué? Porque no hay política nacional de ningún signo. ¿Por qué? Porque de esa manera conducen los poderes económicos. Entonces, hoy rememorar la independencia económica, hoy homenajear también la independencia política, nos tiene que comprometer de ambos momentos tomar lo mejor. Y lo mejor es el patriotismo. Con patriotismo a este país lo sacamos adelante. No estábamos mejor en el 1816, si analizamos el despelote que era el país. Por un lado estaban las provincias de Artigas, por otro lado el norte, por otro lado el Paraguay, por otro lado el puerto de Buenos Aires. Si analizamos el despelote político que era el país, y el genio de San Martín marcó el rumbo, por ahí fuimos y conseguimos la libertad. Lo mismo pasaba en el 45, lo mismo pasaba en el 73. Lo explicó Iciar. Esto que vamos a tratar de terminar el libro con Iciar, pero esto algo del 70, el enfrentamiento del peronismo. Esto es lo que hicieron para tratar de trabar el desarrollo del peronismo. Pero en un año Iciar ejemplificó todos los cambios profundos que llevaron a Perón a decir el 12 de junio, no a la tarde cuando se despidió con mi único heredero es el pueblo, sino a la mañana, que él había venido a hacer la liberación y no la dependencia. Estaban tan confundidas las cosas por los actores interesados que hasta se había perdido en ese momento ese rumbo. Así que creo que hoy, un 9 de julio, es un buen momento, los que estemos, reproducir esto y juramentarnos de acá en más, terminar la revolución inconclusa, realcanzar o retomar las banderas de la independencia económica. Que Perón lo dijo en claro, lo reprodujo Iciar, sabemos. Tenemos que recuperar la banca y el ahorro. Tenemos que recuperar un proyecto industrial. Tenemos que recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, tanto los de la minería, como la energía, como el campo y como el mar. Tenemos que recuperar todo. Y se puede hacer. Y empezar a trasuntar un camino con una política de integración regional que hoy parece por los signos políticos parece que es más difícil que hace 10 años. Pero es posible, porque los intereses que tienen los pueblos de la región están en la historia. Iberoamérica tiene que estar unida. Y con proyectos que también le muestren a todos los países que no es a favor del más poderoso y en contra del más débil, sino que nos beneficiamos todos. No es tan difícil. Creo que los argentinos tenemos una responsabilidad principal, y también los trabajadores del movimiento obrero. El movimiento obrero porque tenemos la organización interna y tenemos la responsabilidad de generar una unidad profunda del movimiento obrero para que sea la matriz de su unidad nacional. Y los argentinos, porque como digo, tenemos la suerte que por acá pasó Perón. En muchos países de nuestra región están planteándose
las mismas necesidades, las mismas ansias, los mismos objetivos, pero no tienen la riqueza histórica, la realidad efectiva, no tienen esa doctrina de amor y de igualdad que nos planteó Perón y llevó como bandera, Evita, la bandera de la solidaridad, la bandera del amor. Así que digamos hoy, feliz día, compañera, feliz día, compañero, y feliz día de la independencia para todos. Y a trabajar porque esa independencia vuelva a ser una realidad efectiva. Gracias, Julio. Aplauso silencioso, modo Zoom. Como esto ahora. Bueno, la verdad estuviste muy medido y le dejás margen a los compañeros para hacer alguna intervención o alguna pregunta, así que está abierto el chat. Me tiran una por la cucaracha, si tienen ganas, si se quedan un ratito más, a ver si charlamos un ratito. A ver, traduzco. Para el que se quiera hacer cargo. ¿Qué pasa, Piumato? Bueno, voy haciendo la pregunta. En una sociedad dividida por revanchismos, ideología de género, de manera promovida por los medios hegemónicos, atravesada por malas administraciones, bueno chicos, qué mal estamos, incluso dentro de los trabajadores, un plan nacional de la magnitud de los planes justicialistas, ¿no sería prácticamente instalar una guerra interna? ¿Por qué? A ver, ¿quién recoge el guante? Ah. ¿Vos? ¿Están silenciados? ¿No me van a responder los expositores de hoy? ¿Qué? Piumato hace señas. Ahora sí. No, es que, ¿sabe qué pasa? Que nos corta el administrador y después queremos entrar y no podemos. Así que hay que decirle que esté atento al administrador para cuando uno de los tres pedimos para responder, podamos responder. Para mí, yo creo que está contestado. Es buena la pregunta porque esa pregunta aparentemente nos tiene en la realidad y parece que todo lo que hablamos es un dislate esotérico. Pero precisamente la única forma, en esas dos cuestiones está planteado la posibilidad de hacer un proyecto o no tenerlo. Tenemos el proyecto de la división o el proyecto de la Argentina. Si nosotros hacemos un proyecto de la Argentina, no hay ninguna posibilidad que no generar la igualdad, porque Evita la hizo la igualdad. Yo soy clarito, las deformaciones te llevan a la ideología de género. La ideología de género es la negación de la humanidad que tiene que llevar a la igualdad, no la preeminencia de uno sobre otro. Y esto Evita lo había hecho. Evita hizo la rama femenina, hizo todos y lo decía con claridad. Ni atrás ni adelante de lo varón, al lado, ¿me entendés? Al lado. Entonces, creo que hoy es necesario, por todas las privaciones, por todas las injusticias que las mujeres tienen respecto de los hombres, que siguen vigentes, es necesario tener políticas de género. Porque si tuviera Evita, las tendría. Ahora, una cosa es que se base en una parte de realidad y otra cosa que se quiera reemplazar para generar un eje falso que no impide que la desigualdad haga que se mueran tanto mujeres como hombres de hambre. Entonces, en un proyecto nacional con política de género integras todo. Obviamente es una batalla cultural muy grande, lo nombró por ahí a Soros de costadito, pero hay mucha financiación, mucha plata de afuera para que esto no se dé.
porque está pensado, la ideología de género está pensado por los centros de poder como una herramienta de divisiones de las sociedades, y no de unidad de proyectos nacionales o proyectos regionales. Pero yo creo que se puede, porque hay una verdad que creo que existió siempre y la usaron para golpearnos. Jamás, por lo menos esto se ve de la vuelta a la democracia, jamás se puede, digamos, resolver los problemas de la minoría, aunque sea mayoría, porque hay más mujeres que hombres, pero el tema del género parece como una política de minoría, como el tema de las elecciones sexuales, como el tema de los pueblos originarios, todo. Jamás un país puede responder a las políticas de minorías o a las políticas sectoriales si no responde a la necesidad de la mayoría. Entonces, para responder a la necesidad de mayoría tenés que tener un proyecto nacional. En ese proyecto nacional vos tenés que contener todas las distintas realidades que te plantea tu espacio geopolítico, que te plantea tu pueblo. Y creo que el peronismo lo estaba haciendo con Evita, porque el avance que tiene la mujer en el protagonismo fue fundamental con el peronismo. Entonces, esto se estaba recorriendo ese camino. Así que yo no creo que sean dos temas antagónicos. Sí que los generadores de la ideología de género van a tratar de invertir todo lo que sea para tratar que eso sea un elemento desarticulador de cualquier proyecto nacional. Gracias. Gina, ¿querés completar algo? ¿Quieren? Sí, me interesaría agregar a lo que bien asentó Julio, que la cuestión, porque la pregunta del compañero o de la compañera, no sé quién la trazó, es atinada. Ahora, la realidad es que la ideología de género no forma parte del sustrato de la Argentina, de las mujeres argentinas reales. Es, digamos, una agenda venida de afuera que nuclea un circuito minoritario de mujeres vinculadas a los sectores medios ilustrados. Eso hay que decirlo. Entonces, la ideología de género no es una ideología, un sustrato ideológico, digamos, doctrinario que sale de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, que está haciendo tremendo daño porque centralmente genera el enfrentamiento entre hombres y mujeres, la guerra de sexo, digamos, genera fraccionamiento dentro de la unidad del movimiento nacional. Entonces me parece que hay que ponderarla por el lugar que tiene. El problema ¿cuál es? Digamos, que esa expresión minoritaria, subvencionada por organismos multilaterales de crédito hacia la Argentina, tiene una expresión muy grande en la partidocracia. Ese es el problema. Y que las mujeres argentinas de a pie, que lo que quieren es dignidad, eso hizo Eva Perón, digamos, ¿qué le dio Eva Perón a la mujer? Dignidad en términos, digamos, de igualación con el hombre, además de un aparato de organización política, y un poder y una envergadura en la toma de decisiones tan grande que tenía un tercio la rama femenina del Partido Peronista Femenino, como el tercio que tenía el movimiento obrero organizado y el tercio que tenía la pata masculina. Y miren la importancia, digamos, del lugar que Eva Perón le dio a la mujer, que en la tercera gestión de gobierno justicialista la Argentina puso la primer mujer presidenta en el mundo, digamos. Entonces, a veces en los debates hoy sectarios, excluyentes y minoritarios, primero se desconoce el proceso de organización política de las mujeres, el rol fundamental que tuvo la mujer en la historia política de Iberoamérica en su conjunto, y se tiende, digamos, a victimizar en nombre de la violencia de género, cuando uno qué tiene que decir, porque esto, digamos, no tiene que ver con el terreno de la opinión, sino con una realidad efectiva de la Argentina. Vayan a ver las estadísticas del problema de la violencia en la Argentina, y uno va a ver que no se trata, digamos, de una violencia ejercida del varón contra la mujer, sino que es una violencia transversal a la comunidad nacional, digamos, de una comunidad disociada a la que lamentablemente le han empezado a destruir el espíritu. Entonces, hoy la Argentina mata mujeres, sí, queremos la muerte de mujeres, pero por supuesto que no.
Ahora mata además varones, mata nenes, mata viejos, mata absolutamente todo porque prima la cultura del descarte. Entonces, me parece que hay que ponderar la cuestión de la ideología de género en su justo término y decir, bueno, ¿por qué llevaría a un enfrentamiento medular de la comunidad nacional si las argentinas reales, mayoritarias del pueblo argentino, no se ven reflejadas por esa ideología? No en balde, digamos, tuvimos el resultado en la votación del Congreso de un no rotundo del pueblo argentino a un avance infame como la cuestión del aborto. Entonces me parece que las agendas de minoría son agendas de minoría. El problema es que esas agendas de minoría, como hay mucha plata detrás del extranjero, repercuten en la clase política. Ese es otro debate. Deberemos, digamos, hacer la fuerza en términos comunitarios para parir una dirigencia patriótica y consustanciada con las agendas reales del pueblo argentino, que quiere comer, que quiere salud y que quiere educación, lisa y llanamente lo que el justicialismo dio en términos históricos, y que quiere dignidad. Y la dignidad para el justicialismo es simple, digamos, se traduce en la concepción de persona humana, y Julio lo dijo muy bien, y Eritz lo mencionó también, que ¿con qué tiene que ver? ¿Con resolver cuestiones meramente materiales? No, materiales, pero además profundamente espirituales. Gracias, Rusita. No, gracias a vos. Varias preguntas más, hasta donde nos dé el tiempo. A ver, Julio, ponele. ¿Cuál es el aporte del movimiento obrero que puede realizar para que suscite el espíritu del pueblo argentino? Bueno, no sé exactamente. Es central. Primero primero la unidad. La unidad, y que tiene que ver con esto de la pandemia, ¿no? La pandemia nos coloca como después de la Segunda Guerra Mundial. Perón creó, ahora no está Perón creó el Consejo de Posguerra. Ahora hay que crear el Consejo de Posguerra de la pandemia, donde la pandemia te genera la posibilidad o de consolide el capital financiero, pero como hay un empobrecimiento brutal de los pueblos en todo el universo, te genera la posibilidad, la conciencia que si hay un proyecto y hay una fuerza organizada que nos lleva adelante, encontrar una posibilidad en lo que parece estar en medio del desierto. Y sin el movimiento obrero es imposible, porque vos para hacer cualquier cosa, vos tenés en tu casa, tenés que organizarte, en tus estudios, en la facultad, en tu trabajo. Si no te organizás no podés ir adelante. Y bueno, Perón decía, la organización me da tiempo, y así. Y el sindicato es una realidad organizada. Es una realidad organizada que le da contenido y sustentabilidad a cualquier proyecto. Lo que hay que conseguir es que se alíe con la producción. Por ejemplo, que esto es lo que no viene en la convocatoria del gobierno, pero producción y trabajo tienen que generar una alianza estratégica, como un consejo de pospandemia, para sentar las bases del desarrollo en Argentina. Esto se puede hacer si hay un movimiento obrero fuerte y unido. Si no hay un movimiento fuerte y unido, no se puede hacer nada, porque los empresarios van a imponer siempre la urgencia, es decir, van a ser subordinados al capital financiero internacional, que no le importa un proyecto a futuro, sino le importa el saqueo. Entonces, la única manera de comprometer a los sectores empresarios a asumir es un gobierno fuerte y un movimiento sindical fuerte que le den garantía, entre comillas, que esa apuesta, ese riesgo de apostar a un proyecto nacional va a tener mucho más beneficios que perjuicios, porque detrás del capital financiero los empresarios a que juegan a salvarse algunos, pero saben que la mayoría queda en el camino. Entonces, por propia supervivencia, un proyecto nacional beneficia a los empresarios. Ahora, si no hay un movimiento fuerte y un gobierno más o menos fuerte o que lo tenga claro, difícilmente los empresarios se sumen a lo que ellos calificarían una aventura. Por eso me parece que para ese camino es central. Y bueno, está no en los trabajadores que tienen claro que el camino es la unidad, sino está
para los dirigentes sindicales, que todos se dicen peronistas, o la gran mayoría se dice peronista, asumir que el peronismo te garantiza, necesita el pueblo argentino la unidad sindical para generar la unidad de los argentinos, y fundamentalmente el sindicalismo tiene que defender los derechos de los trabajadores, mejorar su condición social, su bienestar de la familia y ser protagonista del modelo de sociedad a la que aspira. Esos son los tres principios que están en el proyecto argentino que tan claramente nos habló Isia. Bueno, tengo una bien al hueso. ¿Crees que este gobierno nos conduce a la independencia económica? No podemos hablarlo hoy, porque hoy no nos conduce a nada, por la pandemia. No está la convocatoria. Esperemos que después de esto venga la convocatoria. Vuelvo a decir, hay demasiado progresismo, ¿no? Hay demasiado progresismo, y el progresismo, hay demasiados sectores que rodean al gobierno. A mí no me gustó cuando el presidente de la Nación se caracterizó que estaba más cerca de los hippies de los 60 que de las 20 verdades o el proyecto nacional de Perón, ¿no? Capaz que lo dijo como una concesión a sectores, pero bueno, y que se definió como un socialdemócrata. Yo creo que el progresismo es un gran error en nuestra América en general, y más particular en nuestra Argentina, porque nuestra América, bueno, aparece como suelto, pero en la Argentina, donde pasó Perón, el progresismo tiene más de progresimio que de progresista. Entonces, creo que es un paso atrás. Por eso, bueno, vamos a ver cómo se da, pero muchas veces el patriotismo nace de una vocación profunda, como tenía Perón, o pueden nacer también de las circunstancias. Yo creo que ahí sí que estoy con el héroe colectivo, ¿no? Hoy no vemos un liderazgo claro en la sociedad que nos lleve ese camino, y por eso tenemos que generar, como decía Perón, la organización vence al tiempo, ¿no? Es el desafío que la organización y el héroe colectivo, decía Esterfeld, reemplace al liderazgo personal, o genere las condiciones para que surja ese liderazgo personal. Gracias, Julio. Igualmente pienso que hay que apostar a este gobierno, lo que tenemos, ¿no? Pero hay que apostar en todas las medidas, ¿no? En todas las medidas que sea, y marcando claramente cuál es el camino que tendría que hacer el peronismo acá. Y los peronistas nuclearse y digamos, ir generando, no solo en las organizaciones libres del pueblo, sino en el conjunto de la sociedad, ir nucleándose y debatir estas ideas. El peronismo lo que tiene la capacidad de imponer estas ideas de abajo para arriba. No controla los medios de comunicación. Entonces, es militancia, es compartir objetivos, es hacer las 1000 batallas que decía Mao Zedong, ¿no? Las 1000 batallas es hacer peronismo en toda experiencia chiquita, en el barrio, en el colegio, en la escuela, en todo. Demostrarse en la práctica que la organización siempre triunfa sobre la improvisación. Y en esa cultura de la organización vamos viendo, porque vos te organizás para una meta. En esa cultura de organizarte para metas, entendés mucho más claro lo importante que es tener un proyecto de país. Clarísimo, clarísimo, Julio, gracias. Una más para el movimiento obrero. ¿Crees, igual la pueden responder perfecto los chicos que vienen hablando de eso también, ¿crees que se podría ya estar llamando al movimiento obrero para realizar el consejo post pandemia? Y si no lo hacen ustedes, ¿ya lo podrían estar pidiendo? Bueno,
Yo la opinión yo se la pediría, yo voy a decir solamente una cosa, después le pediría cómo lo ven Aritz e Iciar. En las últimas reuniones, el movimiento obrero ya se planteó la necesidad de esto. Es decir, por lo menos el movimiento obrero, la conducción de la CGT planteó la necesidad. Por eso cuando se habla del Consejo Económico y Social, la CGT clarito dijo que estas no son las condiciones en medio de la pandemia de convocar al Consejo Económico y Social porque es quemar una carta importante. Sino tiene que ser una vez que salgamos de la pandemia. Ahora lo que reclama el movimiento obrero, y empezó a tener reuniones, lo que reclama el movimiento obrero es un comité de crisis, que no solo que esté el comité de crisis de los epidemiólogos, pero también esté el comité de crisis económica y social. Creo que hubo un reportaje de Gerardo Martínez que habló claramente de esto, y las reuniones que está teniendo la UIA o los sectores empresarios con el movimiento obrero también tiende a pensar el post-pandemia o la post-pandemia, ¿no? Así que se está articulando, también se está articulando con la Iglesia. Así que la intención es que esto se dé una vez, que yo creo que hoy hay vocación del movimiento obrero de hacerlo, pero tiene que haber unidad, porque si no, si aparece fragmentado en 10 pedazos, donaste. Y la unidad de la acción solamente es una excusa de los que quieren, de la mediocridad, de los que prefieren ser cabeza de ratón y no cola de león. Pero me gustaría que piensan Aritz y Iciar. Igual, para ser respetuoso de hacer 2 horas de actividad, yo tiro las últimas 2 preguntas que apuntan más al espíritu necesario y a sus sujetos. Dice uno, estamos celebrando 2 fechas fundamentales por el heroísmo y la capacidad de proyección patriótica de los referentes de esos 2 hechos. ¿Por qué la dirigencia política y muchos cuadros de organización, tanto en el marco social o sindical, carecen de ese heroísmo y patriotismo? ¿Es atribuible a alguna razón? Y después otro compañero más pregunta, ¿cuál es el rol de los jóvenes en esta guerra cultural? Así que respondan de lo que quieran, en el orden que quieran, pero sabiendo que es un cierre. Bueno, yo muy sintéticamente, retomando lo que decía Julio y en función de estas preguntas, me parece que el justicialismo, además de esa idea de planificación que bien asentó Julio, vinculada, digamos, a poder pensar al corto, mediano y largo plazo la resolución de los grandes problemas nacionales, que partía además de un diagnóstico certero de cuáles eran los problemas reales de la Argentina, nos enseñó a pensar en términos estratégicos. Entonces, saliendo, digamos, de un yerro muy habitual que tenemos los justicialistas para pensar la Argentina actual, de la mirada estrictamente coyuntural, digamos, uno podría decir que lo que vive la Argentina en la actualidad es consecuencia de más de 4 décadas de decadencia nacional, digamos. Después de la caída del gobierno justicialista en el año 76, la Argentina en el 83 recupera un modelo de democracia demoliberal que implica, digamos, una concepción, un hombre, un voto. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, dice el demoliberalismo. Experiencia que, de hecho, en términos de experiencia histórica para los argentinos estaba finiquitada, porque Perón vuelve a la Argentina y dice democracia social, orgánica y directa. ¿Por qué? Porque un gobierno gobierna en función de los intereses nacionales y para su pueblo, sí, solo sí lo hace con el concurso del pueblo organizado, a través de sus organizaciones libres. Entonces, lamentablemente, digamos, tanto ha involucionado la Argentina en todos los planos de su vida comunitaria, que hoy uno dice, bueno, se va a convocar al movimiento obrero organizado a un consejo de planificación cuando, digamos, el movimiento obrero formaba parte, en términos históricos, para el justicialismo del plan de gobierno. Esto es, no se lo llamaba solo para escucharlo, sino que formaba parte de los tercios de división de los espacios de toma de decisiones en la Argentina.
Entonces me parece que si nosotros no seguimos discutiendo la necesidad no solo de una convocatoria, sino de una convocatoria que sea orgánica a la toma de decisiones, y discutamos, digamos, el modelo de democracia, porque las discusiones nuestras tienen que ver con cuestiones que son de raíz, y cómo vos desde el Estado generás la participación de las organizaciones libres, que son, digamos, como el caso del Movimiento Obrero Organizado, que testea y tiene puesto el corazón y el oído en las demandas de los trabajadores reales de piel y hueso, las organizaciones políticas y el resto de organizaciones libres de la comunidad. Entonces me parece que son muchas las deudas, y que dentro de esas deudas, digamos, nos permiten además hoy, en términos realistas, pensar qué es lo que le sucede a la Argentina. Porque tenemos graves problemas de dependencia económica, pero además esa dependencia tiene un alma, que es la destrucción cultural de nuestra patria, que está muerta, ¿no? Pero por supuesto que no. Julio lo decía con mucha claridad: el espíritu de solidaridad, de organización, de amor a lo nuestro sigue vivo, pero bueno, deberemos seguir trabajando para que tenga expresión en el terreno, digamos, de toma de decisiones. Sucintamente eso. No sé si Aritz todavía anda por acá porque tenía otra actividad a las 6. Dale. ¿Es tu turno, Aritz? Libérenlo, Aritz. Administradores, por favor, denle el micrófono, Aritz. Está liberado el micrófono. No, ahí está. Ya está todo dicho. ¿Qué más voy a decir después de Julio Diciar? Ya está. No seas humilde, dale. Felicitaciones, en serio, ya está todo dicho. ¿Qué voy a decir? Qué humilde. Bueno, la humildad de Isiar y de Aritz es increíble, ¿viste? Estoy muy contento de haberlos podido juntar. Y yo creo que sí, ¿viste? Que me sumo a lo que dijo Isiar. Me parece que no hay nada más que agregar, está todo dicho. Mira, recibí un mensajito de una persona que es muy ciclotímica, ¿viste? A veces, y me dice: de escuchar esta charla me entran las ganas otra vez, me entra la esperanza, me levanta el ánimo, porque veo que es posible. Bueno, para mí esa frase que me dejaron un mensajito ilustra la sensación, ¿no? Yo creo que tenemos que tener capacidad de juntarnos, reproducirnos. Digo lo de la juventud es central, y es mentira que la juventud, obviamente, a la juventud la bombardean los medios, la bombardean las modas, todo, pero tanto nuestra experiencia en judiciales con lo que es la participación de la juventud, como lo que está haciendo actualmente la juventud sindical en cuanto a participación, en capacitarse. Si a la juventud le das un espacio y le das las herramientas para pensar, es la juventud de siempre, la juventud maravillosa que decía Perón, es la juventud que tiene la fuerza y la creatividad para impulsar con pasión y darle la pasión que falta a esta idea de Argentina que queremos reeditar todos, ¿viste? Así que para mí la juventud es central. Por eso yo reivindico como síntesis, ¿no? La consigna de la juventud judicial. Protagonistas del presente, no son el futuro. Tienen que ser protagonistas del presente, porque tenemos que hacer todo. Así como los más grandes son la sabiduría, en vez de tirarlo y mandarlo a los geriátricos, hay que escucharlo, como hacían las grandes civilizaciones del mundo, ¿no? Que acá te los cagan de hambre para que se mueran. Es un problema para el Fondo Monetario, lo grande. En cambio, para las grandes civilizaciones eran la sabiduría, eran las que hacían la transmisión de experiencia y sabiduría a las generaciones que venían, ¿no?
creo que hay que volver a eso, ¿no? Hay que volver a los mejores ejemplos de la humanidad para salvar la humanidad. Yo recuerdo, y digo lo último, y vemos estas cosas que pasan y nos ponen en tela de juicio, lo que dice Francisco, la humanidad está en riesgo. Nos tocó vivir un momento donde la humanidad está en riesgo por el paradigma tecnológico, por el egoísmo ancestral, por el relativismo práctico. Son tres casi cosas que mellan, ¿no? Y bueno, estos valores, amor, solidaridad, desarrollo integrado, el hombre como centro de la economía, no a la economía de descarte, son las recetas para salir de eso. Y ellas todas están en la doctrina peronista. Así que tenemos que convencer, digamos, a los políticos o aquello que no es un tema de salvación. Esto creo que es el mayor éxito de la dictadura, quebrar la conciencia de solidaridad, quebrar la conciencia de la solidaridad, porque a partir de la vuelta a la democracia empezó el sálvese quien pueda y le ganó a esta concepción que la unión hace la fuerza, a la concepción peronista que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Entonces, si lo pensamos de los chiquitos, vamos a ver que juntos somos más, como dice la canción, ¿no? Así que entiendo que el desafío es unirnos, pero no unirnos, darnos la mano para hacer un grupo de autoayuda, sino para fijar el camino. Y vuelvo a decir, la senda está trazada y la marcó Perón. La senda de país, de patria, toda nuestra historia es un gran derrotero del camino que tenemos que seguir y también de todos los peligros que acechan y todos los que no buscan el bienestar general, cómo actúan a lo largo del tiempo para distraernos del camino. Esto creo que lo que más claro tiene que tener la juventud, porque a ella actúa, porque es la fuerza transformadora, si se organiza, es la fuerza transformadora. Por eso los gremios tienen que nutrirse de los jóvenes tienen que, en esa organización, explotar en creatividad, en fuerza, en razones, para generar realmente esa unidad nacional que nos lleve a la independencia económica, a la soberanía política y a la justicia social. Gracias, Julio. Bueno, gracias a todos por haberse sumado el día de hoy a la actividad y espero que haya servido, aportado un granito de arena a ese espíritu que necesitamos para... Ahora recién me avisó Fentane, cambió de horario de la noche. Ahora en el que estamos. Ahora yo ahora confirmo y aviso. Pero bueno, ahora confirmo. Gracias, Juan Cruz. Se desmutearon ahí, ahora nos desmuteamos sí. para saludos. Ya lo tengo, Ricardo Cacciatori, ya lo tenemos ahí a... Cacciatori, Contencioso Administrativo Federal, por favor, llamado a la atención. Bueno, nada, muy contento. Chau, Julio, muy bueno todo. Chau, Maya, hasta prontito y gracias. Fenómeno todo, Gracias chau. a todos y fuerza para lo que sigue. Nos estamos viendo pronto, si Dios quiere, en persona. Un beso grande y desmuteados, así se hablan y se saludan, porque yo también. Gracias, Maya. Gracias a ustedes. Gracias, Chau, chicos. Un abrazo a todos. Gracias, todo muy bueno. Abrazos. Fuerza y besos. A paso de vencedores, compañeros y compañeros. Vencedores, viva Perón. Viva Perón. Qué grande. Viva San Martín. Compañeros desde La Rioja, un abrazo para todos. Abrazo a todos. Bien. Gracias. Saludos. Muchas gracias para todos los compañeros. Gracias. Eva, no sé si Eva sigue estando. Gracias, Eva.
Gracias, Aguilar. Gracias a Mariano. Gracias a Julieta Pinanelli, que nos pedía un ratito la palabra por Aldo. Gracias, Julieta, por estar. Un saludo a todos. Julieta, abrazo. Uy, ahí hay una nena, la hija de María. Militante joven. Gracias al Oso Guillone, que estuvo por ahí. Y Oso. Bueno, gracias, abrazo. Abrazo. Abrazo para todos los compañeros desde La Rioja. Abrazo, compañero Carlito. Abrazo. Muy buena la charla, que se repita. Dale, bárbaro. Saludos para todos de Mar del Plata. Saludos para todos de Mar del Plata. Un abrazo. Abrazo. Saludos para todos desde Ushuaia. Un abrazo. Abrazo, Maya, Martín, Julio. Gracias. ¿Qué sé? Bueno, abrazo para todos, gracias. Me voy que estoy en penumbras. Fuerza, Isiar. Te mando una vela. Gracias, Gracias a ustedes, un abrazo grande. Qué lindo escucharte. Gracias, Isiar. Bueno, compas. Abrazo. Gracias a todos y Analia. cerramos y guardo la grabación. Delegado, Juan Cruz, en continuado. ¿Cómo? Plenario de delegado en continuado. No te escucho. Plenario de delegados en continuado ahora. Dale. hasta que ardan las velas. Emiliano, abrazo, Emiliano. Anto. Julio. Gracias. Feliz día, compañeros. Abrazos. Chao, Juan. Abrazo a todos. Maru, compañera, abrazo. Abrazo, Julio. Abrazo, Julio. Nos vemos. Emiliano, abrazo. Abrazo, Abrazo. Hernán. Abrazo, Hernán. Abrazo fuerte, saludos, gracias. Abrazo a la Rosario de Santa Fe. Abrazo a todos, abrazo Julio. Se repita. Estamos viendo. Hernán, abrazo fuerte. No nos vamos hasta que se va el último. Rubén, abrazo. ¿Qué pensás que va a ser hoy? Sáquenle foto a Julio y seguimos. ¿No puede apagar la luz en el gremio o va a apagar la luz en el Zoom? Olvidate. Me siento Claudito Soria. Uy, Mariela Grande de Zárate. Abrazo, Mariela. Gracias, Julio. Acá estamos mirándolo. No prendí la cámara porque también tengo problemas con la luz, pero gracias. Sandrita, grande Sandrita. Muy linda la charla. Grande, Isi. Saludos. ¿Cómo estuvo, Isi? Cada partido recibe una selección distinta. Sin embargo, eso no implica que tenga un peso distinto para cada uno de ellos, sino lo opuesto. Esa sección toma en cuenta ¿Cómo anduvo bien? el que recibe cada uno de ellos para que realmente tenga el mismo peso. Rusa, dame el ok, te pido por favor. No fui